Hola, hola, bienvenidos al Retake, otra vez aquí felices, seguimos avanzando, seguimos creciendo toda la banda del Retake. Bienvenidos a un nuevo episodio. Oye, hoy un episodio muy especial y difícil también para mí, ¿no? Es complicado porque pues... cuando se trata de alguien pero tan cercano, no es fácil. De hecho, hay mucha gente que no entrevista a tus familiares. Bueno, ya saben por dónde voy, ¿no? Es como los psicólogos cuando dicen, no, ese paciente no lo puedo tratar porque es familia tuya. Pero bueno, hoy tenemos un invitado muy especial. Hoy probablemente es uno de los episodios más especiales del Retake. Y es curioso porque estamos comenzando, pero queda obviamente mucho por hacer. Pero hoy es un día que no vamos a olvidar en este podcast. ¿Por qué nuestro invitado de hoy, en determinado momento de su carrera, le bajó el volumen a una de sus más grandes pasiones, que es la actuación, que era el teatro, que es los medios, que es el mundo artístico? Y le subió el volumen a otras pasiones como la gerencia cultural, hasta la política, el periodismo y otra cantidad de cosas. ¿Por qué nuestro invitado de hoy, en determinado punto de su carrera, decidió no alimentar mucho más su historia en el doblaje como intérprete? ¿Por qué nuestro invitado de hoy ha pasado por tantas, digamos, ha desarrollado tantas habilidades y tantos espacios profesionales, pero no ha permanecido por mucho tiempo en ninguno a la vez? Son cosas muy curiosas cuando estamos tratando de aprender sobre el mundo de la voz, que es lo que hacemos en el Retake. Documentamos la cultura, el mundo de la voz, las voces que marcaron nuestra infancia y también la cultura geek. Y nuestro invitado hoy nos va a dar un ingrediente muy importante para este proceso porque pues su carrera ha sido una suerte de corolario de muchas cosas. Y aparte de eso es mi hermano. Pero de verdad, de papá y mamá. Porque mucha gente a veces dice, pero ustedes son hermanos, ustedes no sé qué. Y aparte de eso, es el responsable de que yo esté aquí hoy. Y que yo haya estado aquí por 32 años. Haciendo voces para ustedes. Él es el culpable. Nuestro invitado de hoy, mi hermano, Fran Carreño. ¡Ajá! Aquí estamos, qué maravilla. Ay, Dios mío, tú sabes que ayer no dormí bien. Vamos a ver cómo nos va en esto. Sí. Vamos a ver cómo nos... Ayer no dormí bien porque soñé muchas cosas. Soñé con mi papá, de hecho, soñé con mi familia. Y esta mañana me desperté y dije, oye, qué raro todos mis sueños anoche. Y pensé que fue una hamburguesa que me comí. Pero no, la verdad que fue que hoy venía a entrevistar a mi hermano y no es fácil. Claro. Pero estoy muy contento y muy feliz de tenerte aquí, hermano. Y ya no te voy a decir más hermano en el podcast, claro, porque se va a volver, se va a volver como aquí, si estuviésemos en la casa, ¿me entiendes? Exacto. Pero bueno, nada, bienvenido a Retake, Fran Carreño. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu vida en este momento? Muy bien. Gracias, Luis, por invitarme y además gracias a todo el equipo de Retake por todas las atenciones. O sea, me he sentido en mi casa desde que llegué. Somos 60 trabajando por este proyecto, 60 ahorita. Claro. Bueno, vamos a subir a 80. Sorprendente 80. El presupuesto que se está manejando. 2025 arrancamos con 80. Con 80 para cubrir todo. La verdad que sí, me siento como en casa. Y bueno, mi vida en este momento, para ir respondiendo a las preguntas que estás haciendo, está ahora en un periodo de ir soltando. Ahorita he escuchado tu introducción y reflexionaba un poco eso de bajar volúmenes y subir volúmenes. Y de repente vas explorando territorios que de repente te atraen, te llaman la atención y dices, yo tengo las condiciones, tengo las herramientas para poder asumir esos retos. Esas herramientas que me dio el teatro, by the way, esas herramientas que me dio el doblaje de voces, esas herramientas que me han dado los medios de comunicación, que las he utilizado en otras áreas de mi vida, que seguramente vamos a abordar a lo largo del podcast. Pero en este momento
yo creo que ya ha llegado la hora de ir soltando, yo creo que ha llegado la hora de ir haciendo lo que me gusta, única y exclusivamente lo que me gusta, sin que eso genere un compromiso con una audiencia determinada o con mi propio ego, porque al final creo que he ido transmutando por una batalla contra el ego durante todo este tiempo. O sea, cada vez que yo llego a un punto que la gente dice, wow, esto es genial, en ese momento es como si me mataran el amor y yo digo, ok, ha llegado la hora de pasarme a otro territorio, a explorar nuevas condiciones y a volver a ser yo, otra vez el ciudadano de a pie. Yo creo que ese ha sido un conflicto que yo he tenido toda mi vida, ¿no? ¿Qué edad tienes ahora? Ahorita tengo 57 años. Ok. Eso a lo largo de también he estado viendo cosas y he estado leyendo cosas porque probablemente en algún momento también he sentido el abandono. O sea, ¿por qué abandono un proyecto? ¿Por qué abandono un personaje? ¿Por qué abandoné el teatro? ¿Por qué o le puse pausa? ¿Por qué? Bueno, tal vez porque he aprendido o en algún momento de mi vida aprendí el abandono como forma. Y ese momento y ese aprendizaje a lo mejor lo he llevado a otras áreas de mi vida. O sea, son reflexiones que me he hecho ya en la adultez, ¿no? Bueno, hay cosas que no has abandonado. Por ejemplo, hay un personaje que no has abandonado nunca, ni tienes intención de abandonarlo. Eso es una de las cosas más estables de tu carrera. De eso vamos a hablar más adelante. Y aparte hay una conexión con el arte que tampoco fue abandonada nunca, ¿no? Pienso yo. Pero bueno, yo quiero comenzar, irnos atrás, años 80. Tú sabes que una de las preguntas que más me hacen a mí en convenciones, en ruedas de prensa, en todo eso, cuando estoy haciendo un tour de convenciones y eso, me dicen, ¿cómo comenzó tu carrera? Me dicen, ¿no? Y mi historia siempre es, bueno, porque mi hermano mayor era actor y no sé qué y tal, y yo lo veía ensayar y yo lo acompañaba a los ensayos y lo acompañaba al teatro y así, yo crecí en ese medio y por ahí yo me decidí a trabajar en eso. Pero la historia que no me sé bien, y es muy importante para todos los que nos están escuchando, porque mucha de la gente que nos escucha en el retake y que nos ve a través de nuestro canal de YouTube, suscríbanse, mucha de esa gente está tomando la decisión de, oye, voy a vivir de mi pasión, quiero trabajar en el mundo de la voz, o quiero ser ilustrador, o quiero ser artista gráfico, en fin, quiero ser músico. Está muy vinculado a las pasiones de la cultura geek en general, ¿no? Mucha de esa gente quiere saber cómo fue ese proceso de decirle a la familia, mira, yo no voy a ser arquitecto, yo no voy a ser abogado, yo voy a ser... ¿Cómo fue tu encuentro con el arte? ¿Cómo entraste siendo hijo de dos comerciantes? ¿Cómo llegas tú al arte? Y segundo, ¿cómo fue para tus padres que tú decidieras, cómo se los dijiste y cómo lo tomaron y cómo lo manejaron? Esto comenzó una noche que yo, y no lo vas a creer, pero fíjate cómo son las cosas, una noche que por primera vez fui al teatro, y fui al Teatro Chacaito. Era un teatro comercial que había en Venezuela, en Caracas. Venezuela, ¿no? En Caracas. ¿Tú eres nacido, criado en Caracas? Sí, señor. Okay. Soy nacido y criado en Caracas. Y entonces un día alguien dice, vamos a ir al teatro. Y vamos. Y entonces yo fui al teatro y me acuerdo que estaban dando la obra La Movida, una obra que tuvo muchísimo éxito comercial. Era teatro comercial puro y duro. Años 80, ¿no? Más años 80. En la década de los 80. Sí, me acuerdo que actuaba Henry Saca, Lino Ferrer, Janet Rodríguez. Era la obra que yo... Fíjate que lo tengo tan fresco. Y yo fui al teatro. Esa vez fui al teatro. La primera vez en mi vida que yo iba a teatro. Era un adolescente. Y yo vi aquello y yo salí de ahí y yo dije, wow, esto es lo que yo quiero hacer. O sea, qué maravilla, cómo se divierte la gente, era una comedia, cómo se divierte la gente, cómo, wow, me encanta esto. Y entonces a partir de ahí empecé a escarbar, a decir, bueno, ¿dónde puedo estudiar esto? Esto se tiene que estudiar, esto lo tienen que dar en algún lugar. Me acuerdo que encontré en la prensa, en uno de esos periódicos, curso de teatro y tal, y entonces me fui, llamé y me aparecía ya, por supuesto, era uno de esos cursos mediocres que uno va encontrando por la vida.
Pero eso me dio pie para otra cosa. Después vi que había una escuela de teatro en el casco colonial de Petare, que era la Porfirio Rodríguez, que era una escuela de teatro como tal, donde tú tenías que aplicar. Entonces fue la primera vez que yo hice una audición para aplicar por un cupo. En el casco colonial de Petare, que es digamos, como dirían en México, una colonia popular. Una colonia popular. Una colonia popular de, como decir, Tepito, en Ciudad de México. Y tú eras un muchacho, como dicen en México también, bastante fresa. Sí. O sea, sí, como sí, decimos en Venezuela, contraste, cifrino. pues. Sí. O sea, porque pues de clase media, de Macaracuay, los palos grandes. Y de haber crecido en clubes sociales. En clubes sociales, ¿no? Entonces, etcétera. Y buenos colegios. Claro, meterse en Petare a buscar dónde estudiar, creo que no era tan fácil. Exactamente. Entonces, en ese interín, bueno, hago mi primera audición, una audición y tal, porque en ese momento ahí creo que se pagaba... ahí se comenzó pagando 50 bolívares mensuales por estudiar teatro. Pero eso fue el primer mes, porque el primer mes salió una ley en el Consejo Municipal del Distrito Sucre, se llamaba, que ahora es la Alcaldía de Sucre. Correcto. Y dijeron, mira, ¿saben qué? Ahora todos los que van a estudiar esto están becados. Entonces, el director de la escuela, que era Paul Williams, dijo, mira, ahora como esto está becado, nosotros vamos a apretar mucho más, porque a nosotros nos interesa sacar, ya no tenemos compromiso económico ni nada, sino que nos interesa sacar muy buenos actores de acá. Y entonces empezó, y ahí estudié con Luis Márquez Páez, con Franklin Tovar, que son grandes, o fueron grandes profesores y figuras del teatro, Gilberto Pinto. Todas estas figuras del teatro venezolano de ese tiempo. De ese tiempo, sí. Eran los profesores. Entonces, ¿y cómo le dijiste a tu mamá y a tu papá, mira, yo voy a estudiar esto? Yo le comenté a mi mamá, y recuerdo todavía como si me lo estuviera diciendo ahora, bueno, si vas a ser actor, lo que tienes que hacer es tratar de ser el mejor actor. O sea, haz lo que tú quieras. Y yo creo que eso es el equivalente a darte alas. Uh-huh. O sea, ¿eso es lo que tú quieres hacer? Sí. Ok, tienes que ser el mejor. Entonces, claro, te están diciendo, tienes que ser el mejor en algo que tú amas hacer, que tú disfrutas, porque no sé si lo recuerdas, yo creo que tú estabas muy pequeño, pero nosotros hacíamos, o sea, la escuela era de lunes a viernes, todas las noches, pero los fines de semana tú tenías que reunirte con tus grupos de trabajo para hacer el trabajo de expresión corporal, para presentar los ejercicios, para presentar el trabajo de historia del teatro, las exposiciones en vestuario, escenografía, etc. Y entonces el único tiempo libre que uno tenía era el fin de semana, porque en su mayoría ya eran adultos y trabajaban. Claro. Entonces el fin de semana para los caobos, hacer los ejercicios, hacer todas las cosas, y fueron 2 años intensos ahí. Y por ese año, por ese tiempo pasé por 2 cosas. Una, bueno, quiero tener una novia que no tenga nada que ver con esto. Claro. Y entonces, claro, la novia que no tenía nada que ver con esto tenía que calarse que tú tuvieras ejercicio el sábado y el domingo. Correcto. En los caobos. Claro. Y después dije, no, ahora voy a tener una novia que tenga que ver con esto. Entonces era una novia todos los días, de lunes a domingo. Contigo. Claro. ¿Sabes? Entonces sí. He pasado por las dos. Por las dos vertientes. Exactamente. Y ahí, bueno, te gradúas, ya me imagino la familia, todo el mundo, bueno, asumió que tú ibas a hacer eso, era lo tuyo, actuar. Yo creo que con alguna expectativa de que eso se le va a pasar. Claro. Eso se le va a pasar. Pero pasa mucho. Pasa mucho. Pero al final se dieron cuenta de que no iba a pasar. O sea, después salgo en ese mismo interín, salgo de la escuela de teatro, no me acuerdo qué fecha era, creo que era como en verano, o sea, junio, julio, y en octubre abren las audiciones para la Compañía Nacional de Teatro. Uh-huh. Entonces yo me quedo como actuando por ahí con alguna obra de teatro que sacamos después que nos graduamos y algún teatro infantil, y audiciono para la Compañía Nacional. O sea, tú tenías que mandar una foto y llenar una planilla. Uh-huh. Y entonces ahí mandaron 300 fotos y 300 planillas. Claro, todos los jóvenes que salían de las escuelas de actuación. Las escuelas, los jóvenes, todo el mundo ahí. Y entonces, y ahí tenían que agarrar 20. Y yo, mayor sorpresa, un día sonó el teléfono de mi casa y entre los 20, bueno, no, habían agarrado 80, pero de esos 80 tenían que agarrar 20. Y de entre esos 80 me escogieron, empecé a hacer las audiciones y después quedé entre los 20. Entre los 20.
Y ahí ya comenzó... Ya ahí comienza, porque ya comienza otro nivel de relacionamiento. Claro. Ahí, bueno, recuerdo esos primeros meses que fueron muy turbulentos para mí mentalmente, porque, bueno, yo venía de mi zona de confort, de mis amigos, mis compañeros de la escuela de teatro, y aquí había pasado al teatro profesional de un solo tirón. Claro, sí. Y eso me movió mucho. Ya no es, mira, qué buen trabajo, sino es, no, ya tú tienes que estar a esta hora, ya tú tienes que dar lo mejor de ti. La primera obra profesional que yo hice la dirigió Carlos Jiménez, que era un gran director argentino que vivió en Venezuela y que tenía un carácter... difícil. Muy difícil, muy complicado dirigiendo. Entonces era de pasar de tu profesor de actuación o de actuación... Sí. A esta persona que en ese momento yo lo veía como un tirano. Después nos hicimos grandes amigos y seguimos trabajando juntos. Trabajaste mucho con él. Sí, entonces, claro, fue como muy impactante. Dicen que Carlos Jiménez decía, en la sala de ensayo se cierra la puerta a las 9 de la mañana. Y entonces el actor que no estuviera dentro para su ensayo quedaba afuera. Y al cerrar la puerta, si tú tenías, por ejemplo, un personaje de cierta importancia en el elenco, y tú no lograbas entrar, él ese mismo día probaba a otro actor en ese personaje. Total. Y si por casualidad le gustaba, lo perdías. Ese era. Así pasaba. Así pasaba. Él era el último que entraba a la sala de ensayo. Y efectivamente, salvo que tú dijeras, mira, que algún asistente de él le dijera, no, mira, Frank viene retrasado por el metro o por cualquier otra cosa que pasó. Claro. Pero uno ya sabía. Esa disciplina hoy en día sería bullying. Sí, en esta nueva sociedad. No, yo creo que ya hoy no se podría hacer eso por distintas demandado razones. Director de teatro por maltratar psicológicamente a su elenco. Sí. Eso no. Total. Mira, ya nos estamos acercando a la etapa del mundo de la voz, que es un tema que nos reúne acá en el Retake. Pero primero, yo quiero hacer una pausa. Cuéntame, estamos en Astro Studio. ¿Qué te ha parecido? Astro Studio, son mis socios en el Retake. Si usted quiere hacer algo de producción, ya sea musical, ya sea de podcast, ya sea de lo que sea, Astro Studio es el lugar, ¿viste? Bueno. Aquí te tratan desde que llegas. Tú vienes y tú dices, yo tengo que hacer algo aquí. Así claro, sea ir a pedir el baño. Así sea otro café. Bueno, la verdad que sí, es un lugar muy especial y Adrián ha trabajado mucho por eso. Y bueno, hay que hacer que la comunidad del retail crezca y crezca lo más posible. Y por eso, pues, tenemos nuestro canal de YouTube, el Retake, donde ustedes pueden suscribirse, comentar. Los comentarios los vamos a responder, los hemos tratado de responder todos, y si no, por lo menos un me gusta tu comentario. Todavía no estoy claro si borro o no borro. Que sea una democracia plena. Ahí todo el mundo... Hay que dejar que fluya. Digan lo que quieran. Claro. Eso le da... Eso lo hace orgánico. Eso lo hace orgánico. Yo creo que la misma gente lo va a moderar para que se mantenga nice. Exacto. Esta mañana estaba leyendo... Ya están, por cierto, preguntando en algunos comentarios quién, esa voz que se escucha, quién es y cómo es él. ¿Y cómo es ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿En qué lugar le dieron ese micrófono? Sí, pero está bien. Se llama Adrián, es lo único que les voy a decir. Eso está bien. Eso lo usan mucho los argentinos, ¿sabes? Que lo usan, tienen como una voz en off. Y entonces, Susana Jiménez. Claro que sí, Susana, ahora vamos a ir con tal cosa. Lo usan los argentinos. Yo voy a llevar a Adrián a uno de los más grandes comicones en América Latina. Puede ser el Comicón Argentina, Comicón Ecuador o La Mole, quizás. Y lo voy a llevar, pero cubierto así como una estatua, con una manta. Claro. Y ahí en el momento de, señores, esta es la voz. Tipo chiquitico, así como una voz. Exacto. Bueno, pues suscríbanse a nuestro canal de YouTube, lo vamos a agradecer mucho. Vamos a interactuar con ustedes lo más posible. También tenemos nuestro Patreon, porque pues bueno, somos 60 empleados ahorita en esta etapa, en esta primera etapa. Estamos programados a subir a 80. Y nuestro proyecto es tener una corporación de más de 500 familias, todas dependientes del Retake.
Menudo compromiso, hermano. Sendo plan. Ese sentido. Sí. Pues O sea, obviamente queremos hacerlo sustentable para que esto siga y crezca. Acabo de pensar en una nave de Amazon así. Toda la gente ahí, el retake, haciendo Funko, toda una corporación. Luis es Jeff Bezos aquí. Exactamente. y Catherine, nuestra productora, ella va a ser como la jefa, pero ella va a estar en esas oficinas de vidrio que están sobre la maquila, ¿no? O sea, la gente está ella va viéndonos jugoso. Y con un micrófono para decirle, hey, en la línea de producción 2, no vean el teléfono. Bueno, pues los invitamos a formar parte del Retake tanto en el Patreon como en nuestro canal de YouTube. Y bueno, nos pueden escuchar en todas las plataformas de audio también. Bueno, Frank, en la Compañía Nacional de Teatro, luego obra tras obra, que por cierto es una etapa muy hermosa de mi vida porque yo me acuerdo que yo me iba contigo a los fines de semana, habían 2 funciones y yo pasaba el día ahí yo también ahí fue que yo descubrí mi profesión. O sea, eso fue mi teatro Chacaíto. Lo que fue para ti ir a ver La Movida fue para mí vivir en el Teatro Nacional. Tú una vez inclusive fuiste a una gira internacional con la compañía. Claro. Y no trabajaba en la obra. Y no trabajabas en la obra, o sea, fuiste como turista, literalmente. Fui como turista a Curazao. A Curazao. En un tour a Curazao y sí, obviamente compartir con tantos actores de ese momento, Rafael Romero, Dora Mazzone, todos compañeros. Y, ¿no? y muchos de los primeros actores venezolanos de esa época, porque Rafael y Dora y tal son primeros actores en este momento. Sí. Pero en ese momento Rafael Briceño, Francis Rueda, Tania Sarabia, que eran los primeros actores del momento, pues tú ahí... Totalmente. De hecho, años después, la última obra profesional que hice antes de irme de Venezuela fue con Tania. Ah, mira. Entonces imagínate el journey, ¿no? El viaje. Claro. Fue mágico. Pero, ¿cómo llegas tú a el mundo del doblaje? ¿Cómo te enteras? ¿Cómo consigues una prueba? Porque el gran enigma de la gente que está en el proceso de formarse para convertirse en actor de voz o actores de voz está en cómo entro, ¿no? Claro, ha cambiado, el negocio ha cambiado mucho. Muchísimo, pero olvidemos por ahora, más adelante vamos a hablar de los cambios de la industria, pero en ese momento, ¿cómo entras tú a estudios, etcétera? Que como he dicho varias veces acá en el Retake, es uno de los estudios de doblaje más legendarios de América Latina, el estudio de doblaje más grande de Venezuela. ¿Cómo llegas tú ahí? Bueno, sin ninguna expectativa, más allá de la de ganar más dinero. Porque, bueno, era actor de la Compañía Nacional de Teatro y en ese momento, bueno, tú dices, bueno, te enamoras, ya tú dices, bueno, yo creo que ya ha llegado el momento, ganas dinero, pero no ganas lo suficiente y ya tú dices, bueno, pero yo ya debería buscarme mi apartamento y ya tienes tu novia que después se convirtió en mi esposa. Entonces, bueno... Quiero vivir de esto. Yo quiero vivir de esto. Y surge la posibilidad, me acuerdo, que ahí ya trabajaba Marcelo Rodríguez, que era un joven actor de la Compañía Nacional de Teatro que ahora vive en Nueva York y que por cierto, hoy en día, peleas de... Sí, hoy en día es uno de los más grandes animadores narradores de la lucha libre americana. Ajá. Wow. Está en Nueva York, es venezolano, Marcelo Rodríguez. Bueno, entonces él trabajaba ya como actor de doblaje ahí y yo le digo, Marcelo, ¿qué posibilidad hay de trabajar ahí? Ah, sí, claro, yo te voy a conseguir una prueba. Y bueno, pasaron semanas tal vez y me dice, oye, te conseguí la prueba. Tienes que ir, llama aquí a este teléfono, pregunta por no sé quién y ahí te van a dar una prueba. Y efectivamente me fui, pedí la prueba, hago la prueba, como te digo, sin mayores expectativas, porque después el mercado del doblaje cambió mucho, ahora son superestrellas. En aquel momento era un trabajo anónimo absolutamente. Mejor conocidos como los mineros del arte. Exactamente. Los actores. O sea, tú podías ser ascensorista y actor de doblaje y era más o menos el mismo reconocimiento. O sea, ahí no había diferencia, ¿no? No se sabía, no se conocía ese oficio en Venezuela. Bueno, y ahí empecé, hice la prueba como yo dije, bueno, 2 o 3 semanas más tarde no me llamaban. Yo dije, bueno, debe ser que no quedé. Y un día suena el teléfono y me dice, mira, queremos que comiences el entrenamiento. Me voy, hago aproximadamente un mes de entrenamiento como a razón de 2 veces por semana. ¿Cómo es el entrenamiento? En esa época, ¿cómo era? Porque ese concepto de preparar un actor para hacer doblaje ya no existe.
los estudios ya no se ocupan de eso. ¿Cómo era? ¿Qué se hace? ¿Cómo es un entrenamiento? Bueno, ahí te llamaban y te ponían escenas de series y películas ya que habían doblado. Ok. Y te ponían un operador y te daban allí unas 4 horas de entrenamiento o 2 horas, dependiendo de la capacidad que tenía el estudio por ese momento. O sea, aprendías a hacer sincro, lip sync. Operador, director, te decía, súbele un poquito más, creo que tu acento tienes que trabajarlo un poco más, que ya tenían algunas referencias del acento. Entonces, claro, ahí te iban probando. Un día llegabas y estabas haciendo dibujos animados. Entonces tú ibas, bueno, búscale una voz a este personaje, mantén la voz, trata de llevarlo hasta el final y todo esto, ¿no? Entonces, eso se hacía en unas 8 sesiones de trabajo, y un día menos pensado, sonaba el teléfono y te decía, mira, ¿puedes venir mañana a una pauta de 2 horas? Y tú, sí, claro. Sonaba el teléfono de tu casa. De cable, claro. Claro, de casa. ¿Lo quién es? Exactamente. Tú llegabas en la noche a escuchar tu contestadora y entonces decía, hola Frank, te habla fulanito de tal estudio, es para saber si puedes venir mañana. Y tú esa noche, a las 8 de la noche, decías, sí puedo, no puedo, claro. Y ahí cuadrabas, ¿no? Entonces, bueno, un día me llamaron y dijeron, bueno, mira, vamos a... Llego al estudio y empecé a hacer una serie que se llamaba Los Ositos Cariñosos. Claro, y ahí, muy icónica. Sí, wow. Y un personaje ahí y tal. Y yo ¿Recuerdas cuál era el personaje? No me acuerdo cuál era el personaje. Me acuerdo el que vino después, que fue el Teniente Mahoney en la Academia de Policía en dibujo animado. La serie animada. Claro. La serie animada. Sí. Y que era ya un protagónico. Que ya era un protagónico. Rápido, sí. Un protagónico. Y una serie de español a español, era una serie boliviana que se llamaba Oro Verde. Esa fue la primera serie que hice. También el protagónico de esa serie, que era del español al español, porque los bolivianos, tú sabes que, Sí, bueno, tienen como Evo. Un acento como Evo. Como Evo. Sí. Pero nosotros aquí, nosotros. Claro, Entonces, claro, ellos querían internacionalizar su producción, claro. y lo mandaron a doblar. Un saludo a toda nuestra gente de Bolivia que nos ven mucho Abrazos. al retake ahí también. Pero hay que articular. Sí. Saben que ahorita estaba pensando y me parece súper irónico que para lo que uno como audiencia latinoamericana o de habla hispana valora tanto que tus series favoritas existan en tu idioma. El hecho de que su oficio pase tan desapercibido, por lo menos en ese momento lo hacía, pues, ¿sabes? Total, era algo absolutamente anónimo. Yo empecé a darme cuenta de que mi voz estaba trascendiendo porque tenía también mi propia compañía de teatro, que esa es otra cosa de la que hay que hablar, porque después salgo de la compañía de teatro, se empiezan a establecer como nichos o comunidades que si tú no pertenecías a esa comunidad, tú no trabajabas en teatro. Ya. Entonces yo dije, bueno, voy a crear mi comunidad. Y creo un grupo que se llama... El teatro siempre fue un poco sectario. Siempre ha sido. Siempre ha sido. Un poco sectario. Entonces yo dije, voy a crear mi comunidad, o sea, mi equipo de trabajo, y se creó el Teatro del Rompimiento. Y entonces yo comercializaba mis obras de teatro, presentaba mis obras de teatro, claro. Y ahí ya comenzó esa chispa de yo no voy a esperar que me den la oportunidad, yo voy a crear. Que hoy en día es, como digo yo, la manera más... La etapa agente de cambio. Exactamente. Entonces, pero volviendo a ese tiempo de etcétera, porque me parece importante recorrer un poquito tu historia ahí, porque... Obviamente es lo más cercano a nuestra cultura, la que celebramos acá en el Retake, que es la cultura geek, este amor por los personajes que marcaron nuestra infancia, ¿no? La Academia de Policía, la serie animada, Los Ositos Cariñosos, una serie muy icónica, pero también estaba en ese tiempo el universo de las telenovelas brasileras, sí, donde probablemente habita uno de tus personajes más icónicos. Sí. Sí. En un tiempo en el que la discusión sobre la identidad de género, la comunidad LGBT no estaba tan avanzada, no había la inclusión que hay en estos tiempos. En ese tiempo, a ti te toca interpretar, en un tiempo todavía sumamente conservador, en un país bastante conservador como Venezuela, aunque fue un contenido que salió, por supuesto, en toda Latinoamérica, a ti te toca interpretar un personaje de la comunidad LGBT como fue José María de Chica da Silva. ¿Cómo construiste ese personaje y cómo fue tu encuentro con ese personaje y aceptarlo, hacerlo tuyo? Y es un personaje que te acompaña hasta hoy en día porque la gente lo recuerda muchísimo. De hecho, hay una cuenta en Instagram y todo de Chica da Silva en español. Yo tenía un reto ahí.
esa fue una época muy creativa porque a nivel de voz, digo, ¿no? Porque esa misma época fue Pinky y Cerebro y fue José María, esa misma época fue El Demonio de Tasmania, o sea, ahí pasaron muchas cosas. Entonces, para mí fue un reto porque yo nunca o sea, yo dije, yo no puedo hacer una caricatura de un gay, ¿sabes? Como hacer la caricatura del borracho o hacer... Yo tengo que darle un sentimiento y una emoción a este personaje y sobre todo desde su realidad. Desde ¿no? su realidad y sobre todo porque yo no soy gay. Claro. O sea, yo lo veo desde afuera. Desde afuera, claro. ¿Sabes? Entonces, Sí. claro, yo tengo que respetar al personaje, no al actor, sino al personaje. Tengo que respetarlo para llevarlo lo más verazmente. Verídicamente. Claro, Genuino. Pues. Genuino, llevarlo genuino, no que sonara un mariquito Sí. haciéndolo, no, sino que que sonara con un personaje que tiene sentimientos, que Sí. tiene emociones. Sí. Y eso fue un reto importantísimo que se me presentó. Sí. Yo creo que es uno de mis últimos grandes trabajos y justamente eso, ¿no? ¿Sabes? Esos momentos donde tú tienes que tú dices, bueno, mira, de aquí para arriba todo, de aquí para abajo nada. Claro. Entonces claro. después de eso no me apareció Y más o menos personaje. cómo hablaba José María. Estoy feliz aquí en el retake. Su merced me ha invitado y me encanta venir aquí y contar todos esos secretos. Sí, porque era una telenovela como de época. Sí, era de época. Era de la época de los virreinatos. Sí, claro, de la esclavitud. De la esclavitud en Brasil. En Brasil. En Brasil. ¿Y qué otro personaje de telenovelas brasileras recuerdas con mucho cariño? Recuerdo tu personaje Mientras piensas de Top Model, que era... Estaba acordándome de eso. No sé si era John Lennon. Sí, era estaba Elvis Presley, John Lennon. Sí. Los hijos, era un personaje que tenía Paul varios McCartney, hijos. creo Paul McCartney. que era un amante de la música y todos sus hijos se llamaban como las grandes estrellas. Ah, yo vi que guau. Tenía una hija y se llamaba Jane Fonda. Jane Fonda, sí. Entonces, Sí. es como que yo tenga ahorita un hijo y lo llame Harley Davidson. Claro. Harley Davidson, ven. Exacto. Bueno, en Maracaibo seguramente pasa. Sí. Maracaibo es una ciudad de Venezuela que tiene una idiosincrasia esa espontaneidad muy particular. Sí. Sí. Las telenovelas brasileras era muy agradable doblarlas, ¿no? Sí. Eran muy especiales en esa época. Uno aprendía mucho, porque además la telenovela brasilera, que lo mismo pasó con la música, ya que hay músicos y seguramente van a validar este comentario, se hicieron muy urbanas. Sí. O sea, la música brasilera en algún momento, que además desde la evolución de eso es la onda nueva de Aldemaro. Romero. Es que es muy urbana esa música. O sea, ya el tipo empieza a hablar del pregonero, empieza a hablar lo hace Rubén Blades también, lo hace Tite Curé Alonso también en sus composiciones, que empieza a hablar de esos personajes de los que nadie habla. Con Juan Albañil, Pedro Navaja, Juana Mayo, que era una prostituta. Entonces la gente empieza a escribirle a esos personajes, estos autores, y los brasileros empiezan a trabajar esa temática. En sus telenovelas. Mientras nosotros, en el resto de Latinoamérica, de la mano de Elia Fiallo, hablábamos de las relaciones idílicas. Idílicas, sí. Era todavía la historia de la Cenicienta, ¿no? Exactamente. Llevada a la telenovela. El niño millonario bonito y la sirvienta, y entonces hay un flirteo ahí, pero entonces la sociedad no permite ese amor. Nosotros estábamos en esa etapa y ya los brasileros estaban en otra onda, estaban el papá soltero como el Top Model, estaban tratando otras temáticas. Otras temáticas. Y recuerdo mucho de esa época también un personaje que compartimos, por cierto, porque tú entrabas y salías de etcétera por periodos, ¿no? Sí. Porque quizás tenías una gira, porque pues no pudiste estar todo el tiempo. Yo creo que el único personaje para el que siempre estuviste es Pinky, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, Murphy Brown, que es un sitcom maravilloso, de mucho éxito, tú interpretabas a Miles. Sí. Y yo luego lo heredé. Tú luego lo heredaste. Yo heredé ese personaje. Y una serie maravillosa, la primera etapa, la etapa pre-Seinfeld. Sí. O sea, ese tipo de show que ya hablaban de que venía Friends, venía Seinfeld, o sea, estaba ya como, se sabía que la televisión americana iba para allá y Murphy Brown fue una serie pionera en eso, ¿no? Claro. Y después vino Kenan y Kel. Kenan y Kel. Donde hice también Chris. Chris, y yo era Mark.
en Kenan y Kel. Lo que pasa es que como ustedes pueden escuchar, si tienen ese oído ahí definido... bueno, Catherine lo dice. Los timbres de voz son muy parecidos. Entonces, claro, yo hacía... En parte yo me iba tranquilo porque sabía que tenía mi heredero venía ahí y iba a sacar el personaje adelante. Dejaste todo en familia. Dejé en familia. Y Luis, por otro lado, ojalá se vaya. Ese personaje está buenísimo. Mira, Chris era buenísimo en Kenan y Kel, el de la bodega. Oye, Kenan, ¿qué haces? Exacto. Oye, porque además ellos iban y saqueaban y destruían la bodega. Otro refresco de naranja y uno ahí, no, ¿cuánto? Pero me tienes que pagar. Exacto. Muy querido personaje. Y Kenan y Kel, una gran serie. Muy buena. Muy buena serie de la época dorada de Nickelodeon, ¿no? Y fue un proyecto muy, muy interesante. Bueno, Tiny Toons. Tiny Toons, una serie, empieza la era Warner en etcétera. Llegó a Gogododo en Tiny Toons. Exactamente. Sí. Pues sabes que tengo una historia muy interesante con ese personaje que aprovecho en primicia decírtela acá. Ajá. Hace unos meses me llaman de México y me dicen, ahora Tiny Toons se hace acá. Y aparece ese personaje. Oh, mira. Aparece ese personaje que tú hiciste. ¿Cómo era que se llamaba? Gogododo. Gogododo. Y me dicen, investigamos y este personaje lo hace tu hermano, Fran Carreño. Y nos parece que la mejor manera de respetar que él lo hizo es que lo hagas tú ahora. Pues me llamaron y yo terminé estando en Tiny Toons, pero en las versiones actuales ya grabadas en México. Claro. Interpretando un personaje que tú interpretaste hace 20 años. Claro. Y ellos... Yo creo que un poco más, ¿eh? O más. Yo creo que porque Tiny Toons fue antes de Animaniacs, que es donde aparece, donde sale Pinky Cerebro. Y entonces es como que la industria del doblaje es mucho de... Es muy... es como la circense. Es como de familias y de tradiciones y lo hizo tal y en las familias hay hermanos. De hecho, yo quiero hacer un episodio de hermanos que doblan, porque hay varios. Sí. Hay varias familias. Y que son industrias pequeñas. Y son industrias pequeñas. Sí, o sea, como que no tienes tantos a quienes recurrir para... Exactamente. Y hay, digo que es circense porque en una misma familia, por ejemplo, en la nuestra, estamos nosotros dos y mi sobrina, que es la hija de él, Paula, que dobla también. Sí. Y entonces son como, no, yo soy nieta de y doblo. Yo soy hija de... Bueno, que eso se estilaba mucho, como la familia Lili Álvarez Sierra. Claro. Que son como circos. Sí. Que van de generación en generación. En México los Castañeda, hasta Mario, Mario y sus hijos todos doblan. Claro. Y está el Tata Arbizu, y el otro, el nieto, creo que también Arturo Mercado, padre, Arturo Mercado Jr., y así. Pero en Venezuela solo nosotros. ¿O hay otros? En Venezuela, hermanos, creo que solo nosotros. Solo nosotros. Que bueno, que también nos hemos convertido en una referencia en América Latina de hermanos que doblan. Sí. No hay tantos, pero sí hay. O sea, como que los hermanos tal y los hermanos tal. Pero bueno, el cuento es... llega Tiny Toons y seguidamente llega Pinky Cerebro y llega Animaniacs. Pero antes de eso, de entrar en ese territorio, ¿algún otro personaje que te haya marcado en esa época o alguna puerta que se haya abierto gracias al mundo de la voz? Por ejemplo, tu paso por Venevisión. Sí, la verdad fueron tantos personajes que no, y era como una maquila, ¿sabes? O sea, tú grababas. Yo a veces cuento que nosotros empezábamos y teníamos 8 horas de grabación continua. Claro. O a veces hasta 10 horas de grabación continua. Claro. Y eran personajes y series y dibujos animados y volvías otra vez y un documental y doblabas mucho, ¿no? Claro. Bueno, muy icónico de esa época para ti fue el Gallo Claudio. El Gallo Claudio. Claudio estuvo ahí en Tiny Toons. Sí. Y también fue una suerte de accidente. Y me pasó lo mismo que con Chucky, ¿no? Una suerte de accidente porque era, tú vas a ser tal personaje en esta escena. Y entonces tú tal, y pasa el personaje, o el Gallo Claudio. Entonces, mira el gallo, digo, ahí está el Gallo Claudio. Bueno, tu personaje es Pepito. Y uno hace la voz de Pepito. Pepito. A los 2 días, 3 días me dicen, mira, vamos de nuevo. Vas a ser el Gallo Claudio. O sea que cuando yo hice esto, alguien estaba ahí que tenía capacidad de decisión y dijo,
este es el personaje. Claro. Tú lo hiciste, o sea, digamos, tú estabas viendo la escena del personaje que ibas a interpretar, pasa el Gallo Claudio y tú lo haces por juego. Sí, ahí esperando, así como estábamos aquí antes de empezar mira, esto lo vamos a... Entonces haces la voz, pero como un chiste. Como un chiste. Y entonces, listo. Y te oyeron y dijeron... exactamente. Y así agarras tú al Gallo Claudio. Y así agarro yo al Gallo Claudio. Wow. Que es en la generación de Tiny Toons, ¿no? Sí. Porque la gente me dice, ay, pero yo estaba chiquito y es mayor que tú. Yo, no. Yo lo hice en la generación de Tiny Toons. Entonces ahí retomo yo el Gallo Y lo Claudio. construiste con la referencia Sí, histórica. ya tenía la referencia histórica y a partir de ahí, por eso yo a veces digo, mira, no es... A ver, yo lo hice, pero no es una hechura mía como Pinky, por ejemplo. Pinky es hechura mía, como José María, que son personajes que yo trabajé desde el principio y que por eso los defiendo y que voy con ellos hasta el final. Estos son alguna referencia que yo recordaba de cuando era niño. Era, no sé, como que si me hubiese tocado hacer Popeye. ¡Olivia! Y entonces de repente tú dices, hago esto y quedaría excelente Popeye. Te quedaría espectacular. Y la gente te dice, mira, tú eres Popeye, ¿sabes? Claro. Porque te queda esa referencia, ¿no? Hazlo, claro, Sí. claro. Y el Gallo Claudio construido en el falsete ese típico del gallo, de que se le va el gallo. Claudio. Sí, porque el Gallo Claudio ha tenido varias versiones, entre otras una voz así, hola, yo soy el Gallo Claudio, en algunas versiones. Pero ese gallito que se le sale con la voz, yo creo que le va muy bien. Es muy característico. Es muy el característico. que recuerdo de niño. Claro. Es el sello de marca. Es el sello de marca. Sí. Entonces yo dije, digo, oye, muchacho, no soy una gallina, soy un gallo. Entonces, claro, eso hace que la gente tenga referencia y esa es la que la gente recuerda, ¿no? Claro. Ese es el que la gente recuerda. Ese es el que la gente recuerda. Igual el demonio de Tasmania. Igual el demonio de Tasmania, que me pasó más o menos lo mismo, que siempre digo, mira, esto es una herencia generacional. Bueno, nosotros lo tomamos, eso lo empezó a hacer Rubén León en la serie. Yo hacía a Digiridingo dentro de la serie, que es el antagonista de la serie, y por temas de tiempo y otra serie que había llegado a etcétera, que era donde lo hacíamos, Rubén pasa a hacer esa otra serie, que creo que era Geraldo, era un periodista norteamericano. Un periodista norteamericano. De mucha fama en los 80. Exactamente. El show de Geraldo. Que había un capítulo todos los días y un capítulo de 1 o 2 horas o algo así, y él no puede hacer más nada sino esa voz. Es que era demasiado trabajo. Y él estaba haciendo el demonio de Tasmania, yo hacía Digiridingo, y entonces me dice, mira, ahora vas a hacer tú el demonio de Tasmania. Y hacía yo el demonio de Tasmania y Digiridingo, los dos personajes en la misma serie. En la misma serie. En la misma serie. ¿Y cómo era el demonio más o menos? ¡Ay, aquí estoy! ¡Yo me irrité! Entonces ese personaje, bueno, entonces me tocaba siempre, me acuerdo que siempre pedía la última hora de pauta, porque bueno, quedaba muy extenuado vocalmente. Claro, súper agotado. Entonces vamos a hacer a Digiridingo. Oye, ven acá, pelota de pelos y tal, hablaba así el dingo, y después hacía el demonio de Tasmania, que era lo último que hacía en mi jornada de grabación, porque ya... Claro. Te destruía. Te destruía más temprano las novelas, lo otro, y eso lo grababa de último. Exactamente, eso lo grababa de último y siempre pedía. Siempre que me ponían a las 2 de la tarde, a la 1, cuando comenzaba la pauta, yo veía TAS, yo decía, no, esto no lo voy a grabar ahorita, esto lo grabo a las 4 de la tarde, la última hora de pauta. Y entonces cuando llegaba la hora de pauta decía, ok, empezamos por Digiridingo y después, o sea, en la última media hora hago TAS, porque después de eso quedo sin voz. Claro. O sea, nunca quedaba sin voz. Sí, porque pero uno claro. ya tenía el músculo Claro. de las cuerdas vocales armado. Claro. Pero bueno, uno trataba de protegerse porque en ese momento vivíamos de la voz. Totalmente. En ese momento ya tú podías decir oficialmente vivo de mi pasión. Sí, porque ahí se incorporan otros componentes como la locución comercial. Hice alguna referencia anteriormente al teatro, entonces vendía, comercializaba las obras de teatro en las zonas petroleras y todo esto, y esto también me generaba unos ingresos importantes. Y después apareció la radio también, y apareció Hugo, que era un duende que estaba en Atómico. Un programa de Venevisión. Un programa de Venevisión, un canal en Venezuela, que producía Vladimir Pérez, que ahora es mi vecino, nos vemos todos los días. Ese programa Atómico era hijo
o era socio o salía del proyecto del Club de los Tigritos. De los Tigritos, exactamente. Sí. Era como su hermano menor. Era como su hermano menor. Sí. Y había un personaje ahí que es Entonces, ese, ¿no? un día, igual, hacen un casting, un personaje virtual, pero que interactuaba. Es como si en esta ventana, acá... Ese fondo de bikini te aprovecho. Ese fondo de bikini. Ahí está Bob, ¿no? Exactamente, ahí vive. Sí, porque nosotros transmitimos también para fondo de bikini. Muy bien. Desde el retake. Entonces también aparece un personaje virtual por primera vez. Esto es tecnología avanzada, año 2000. O sea, un personaje, imagínate, donde los niños llamaban en vivo al canal, al programa, y hablaban con Hugo. Y Hugo era yo. Claro. Y además, Hugo, mira, ahí llamaron a Atómico. Nuestra productora fue una de esas. Entonces ahí Hugo era yo y era uno de los coanimadores del programa. O sea, estaban los 5 niños que ya son adultos, señoras y señores, que presentaban el programa, y estaba Hugo, que era virtual. Y ese Hugo era yo. E igual llamaron a una audición, llamaron a no sé cuántos actores de voz, todo el tema, y llego yo. Me acuerdo que una vez llegué a un callback, y entonces la gente me ve llegar, los demás actores, y me dicen, oye, pero, o sea, si lo van a llamar a él, ¿para qué me llaman a mí? O sea, él trabaja en eso, sí, yo no tengo chance ahí. Exacto. Y efectivamente quedé yo... Era un momento de mucha creatividad sonora, ¿no? En ese momento. Y bueno, después Vladimir me contaba que solamente él había escuchado... Él escuchó un gesto que yo hice en la audición, porque Hugo hablaba, hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a Atómico. Aquí estamos. Y entonces el personaje, en algún momento yo le hice ese tico. Y me cuenta que él solamente escuchó el gesto y dijo, ese es. No, pero mira, aquí hay 50 voces más. No, es esa. Y no nos conocíamos ni nada. No, porque tú en Venevisión, pues salvo alguna cosa como actor en las telenovelas, sí, en las telenovelas no era un lugar de trabajo asiduo para ti. No era asiduo para mí. Y entonces ahí quedé, y ahí estuve trabajando, creo que unos 6 meses, un año, algo así. Estuve trabajando todos los días como una obra de teatro. Sí. O sea, yo tenía que llegar a las 2 de la tarde, el programa salía a las 4 en vivo, y terminábamos a las 6 de la tarde. Y era como todo, o sea, ya ahí todo lo tenía que hacer yo en las mañanas. Entonces, claro, ahí... Eso responde un poco a eso que tú decías, que estás y me voy, que estás y te vas, que llegas y te vas, porque aparecieron o han aparecido en mi vida ciertas oportunidades y ciertos que yo digo, esto es un nuevo reto y lo pienso asumir. Y entonces eso ha pasado. Pero con Hugo estuviste hasta el final. Después me vine a Estados Unidos y Hugo volvió a salir en temporada y lo hizo otro actor que no recuerdo su nombre ahora. Oye, creo que se me asomó el nombre por ahí, pero se me volvió a esconder. Okay. Que hacía la música también para Atómico y todo esto. Okay. Que era un compañero de nosotros. Vladimir, ¿no? No, era otro. Vladimir Quintero no era. No, Vladimir Quintero no era. Y entonces él lo heredó porque ya yo me había venido para acá. Pero después ellos también se vinieron para acá y hicieron un proyecto también querían hacer un proyecto también con voces y tal. Y me llamaron, me ubicaron aquí en Miami. E hicimos el piloto, pero creo que no prosperó. No prosperó. Dentro de todo ese, o sea, venimos desde ir a la Escuela de Teatro Porfirio Rodríguez, empezar a tú mismo buscar dónde se hace esto, cómo se hace esto, a ya estar en la Compañía Nacional de Teatro, luego en el Grupo Rajatabla, luego hacer todo eso, todo ese mundo de personajes, publicidad, radio, crear tu propio grupo de teatro. ¿Cuál crees tú que es el ingrediente clave para un talento generar ese networking, ese movimiento alrededor que te permite, oye, no tengo que trabajar en una tienda, no tengo que irme a trabajar por otro lado, yo saco mis ingresos de aquí? ¿Cuál crees tú que es el ingrediente? ¿Perseverancia? ¿Inquietud? Yo creo que hay un poco de muchas cosas. Creo que es un cóctel. Creo que hay mucha seguridad en sí mismo. Creo que hay una capacidad de riesgo importante, porque es apostar a algo a lo que la gente usualmente no le suele apostar. Nosotros somos vendedores de intangibles. O sea, nosotros vendemos cosas que no existen, que podrían existir, que nosotros las convertimos, somos alquimistas, pero no
no, o sea, eso no lo tiene todo el mundo. O sea, si tú le preguntas a alguien, prefiere vender carros o prefiere vender apartamentos o casas. Puntualmente vendo algo y me gano mi dinero. Puntualmente No me tengo gano que algo. crearlo Pero yo. si yo te digo, mira, vamos a hacer un podcast, la gente dice, esto otro más. ¿Sabes? O sea, ¿sabes? Y tú dices, bueno, pero yo puedo estar entre los 5 podcasts que más se escuchan. Puede ser, O sea, claro. Nadie sabe ¿Por qué nada, no? que es el podcast, uno de los podcasts más escuchados en España. Es un podcast que nació hace 10 años. Claro. Y es un podcast que está en todas las versiones que se pueden hacer. Este podcast podría terminar haciéndose con público y la gente... En un teatro, En claro. un teatro participando. Bueno, nadie sabe nada, lo hacen en un auditorio y con público y sale por la radio simultáneamente y sale por YouTube simultáneamente. Nota. No, yo estoy por aquí favor. haciendo el teaser para cuando lancemos eso. Preguntas y respuestas en un teatro, por favor, notas con un Ayer- panel de invitados. Sí, no, los tipos van, Andreu Buenafuente y Berto Romero. Muy buenos. Van a Valencia, España, y hacen una Nadie sabe nada en el teatro y lo llenan. Sí. Pero llenador a reventar. Sí. Y los tipos salen y es un podcast. Sí. ¿Sabes que eso que me comentas ahorita y con lo que veníamos hablando más temprano y tu carrera, me da la impresión y que te quería preguntar y corrígeme si me equivoco, que para ti es como más emocionante como que crear una escalera más que escalar una escalera que ya está hecha ahí por otra persona, ¿verdad? Sí, para mí, yo siempre he creído en eso. Son procesos mucho más lentos. Claro. Mucho más lentos. Y a veces uno piensa que se equivoca. Yo tengo BDM Radio. BDM Radio es una señal online que el año que viene cumple 10 años. 10 años de todos los días estarle metiendo programación, pero es la cadena que ahorita en este momento está transmitiendo a Radio Francia Internacional. En la tarde va a transmitir el Juego de las Estrellas de Venezuela. Es del circuito radial de los Navegantes del Magallanes. Transmite... Porque en mi familia somos magallaneros. Todas esas cosas y lo creo más como una oportunidad. Y ahora eso que nosotros conocíamos como radio se convierte en una productora de eventos y la semana que viene tenemos un desayuno de networking para pequeños empresarios y para emprendedores, para que se conozcan, para todas estas cosas. Entonces, claro, esa transformación, y es un reto, es decir, bueno, ahora la radio es otra cosa. Ya no es la radio donde se ponen 2 personas aquí a echar chistes y a leer noticias. No es. Vamos a un tema musical y ya regresamos. No, ahora la radio es o por lo menos la mía, es una plataforma donde tú puedes hacer negocios, donde tú puedes darte a conocer, donde tú puedes tener una actividad social. Por ejemplo, la semana pasada nosotros fuimos a cubrir gente que hace deportistas en silla de ruedas. Entonces se recaudan dinero a través de calendarios y de tazas y de cosas para reparar las sillas de ruedas. Porque lógicamente al tú hacer un maratón con silla de ruedas necesitas mantenimiento. Sí. ¿Y quién paga ese mantenimiento? Entonces estuvimos ahí el fin de semana, estuvimos cubriendo en bazares, emprendedores en bazares. Ese tipo de cosas es el equivalente a escribir la canción de Juan Albañil. Ese escribirle o darle espacio a lo que hacía Jesús Quintero, darle espacio al pregonero que nunca en su vida se va a poner frente a un micrófono y tú se lo vas a poner. Jesús Quintero, para que sepan, es un periodista ya fallecido español. Busquen en YouTube Jesús Quintero, el loco de la colina, y se van a encontrar probablemente con uno de los más grandes entrevistadores de habla hispana. Es tiempo de la segunda pausa en el retake. Está chévere, ¿no? Eso porque, pasando bien. Porque ustedes quieren, porque yo puedo seguir hablando aquí todo el día. No hay mucho todavía que hablar. ¿Estás bien? ¿No te has mareado a pesar de que estamos navegando acá frente a No, tú sabes que el navegar también fue una de mis pasiones en un momento. Ah, bueno. Ahí está. ¿Sabes qué? Una de nuestras grandes pasiones en el retake es la cultura geek. Todo esto, ¿qué te ha parecido, no? El boom gigante de la cultura geek, las convenciones, los actores de doblaje ya como figuras que convocan a mucha gente. No solo los actores de doblaje, el mundo del cosplay, el mundo de los youtubers, el mundo de los podcasts, todo lo que tiene que ver con los personajes, las series que marcaron nuestra infancia, y nosotros aquí en el retail lo celebramos permanentemente y lo queremos documentar y registrar lo más posible. Entonces, fíjate qué bonito. Hoy vamos a añadir a nuestra hermosa, esta cartelera que hemos ido armando y que cambia.
y que cambia. Mira, esta cartelera está formada por los regalos que nos van haciendo en las convenciones. Genial. Mira, ves qué nivel de dibujo, ¿eh? Claro. Y el tiempo que los chicos invierten en eso. A mí en Oaxaca me regalaron un cojín. Oye, ese lo hubiese podido traer con Pinky. Ajá. Pero lo tengo por allá. Sí, porque yo le comentaba, yo comentaba a tu productora que yo no tengo esa... A mí me gustaría, chico, haber guardado fotos de cosas. Yo no tengo fotos ni con Carlos Jiménez. Claro. Yo no las tengo. Es que uno no hay muchas etapas de la vida en las que uno no las documenta. Sí, ¿no? uno piensa que va a y ser después eterno. te arrepientes. Sí. Después te arrepientes. Fíjate que nosotros vamos a agregar en esta oportunidad a nuestra hermosa cartelera. Ya vamos a ir moviendo y poniendo cosas, pero miren esto qué bello que me hicieron hace poco. Están varios personajes icónicos. Este lo vamos a poner aquí luego. Mira qué bonito. Pero te va a quedar pequeña esa cartelera. Sí, bueno, vamos a tener que agarrar una pared en algún momento. Claro. Esto me lo regaló Virgilio Chorrio. Hizo este dibujo a mano alzada. Ahí estoy yo con todos mis personajes. Virgilio. Y gracias, Virgilio, ya vienes a la cartelera del Retake y todos los que quieran llevar sus dibujos a los eventos, ¿no? Tiene nombre así como de emperador romano, ¿no? Virgilio. Filósofo. Mira, Virgilio. mira esta otra maravilla que me regalaron en una convención en Mérida, Yucatán. Imagínate. Esto me lo regalaron entre el 18 y 19 de mayo del año 2024. Es un Funko de Luis Carreño, pero hecho. Mira el bobcito. El bobcito. Tiene un bobcito, sí. No, y además toda la impresión del box. No, cuidado, tal cual, con detalle. Con detalle atrás. Esto fue en la convención Tsunami. Me encantó la Tsunami. La pasé muy bien en Mérida, Yucatán. Espero volver pronto a abrazar a mis yucatecos. Y mira qué bonito regalo de convención. La idea es mostrar acá en el Retake y celebrar todo esto de la cultura geek que es tan hermoso, porque no hay nada más bello y maravilloso que ese encuentro con la gente que ha crecido, ¿no? Con los personajes que uno ha interpretado. Así que muchas gracias por este hermoso regalo que me hicieron en Mérida. Todos, bueno, o la gran mayoría o los que podamos, los vamos a ir mostrando los lindos regalos que ustedes nos dan en convenciones. Los vamos a ir mostrando en el Retake cada vez que Tiene tengamos un seguidores episodio. muy talentosos, déjame decirte. Sí, muy talentosos, futuros grandes artistas. Yo siendo tú me cuidaría. Y la idea es que ellos pues consigan el camino también para vivir de su pasión. Bueno, ya saben, canal de YouTube, campanita de que me encantan, no sé qué, manito arriba, manito abajo también si te provoca. Pero lo más importante, compártanselo a quien cree que le pueda gustar esto. Adrián es el fiel recordador de compartir. Sí, total, hay que hacerlo. Él es como un santa del mundo del podcast. Sí. Compartir. Todos a compartir. Sí. Sí, por favor, compártanlo, coméntenlo para que eso nos ayude a que el algoritmo nos agarre cariño. Nos pase la mano, por favor. Nos preste atención. Total. Y bueno, contenido exclusivo. En el Patreon hay una sección de contenido ahí exclusivo de cada episodio que, miren, dejamos ahí lo más caliente del episodio para que lo disfruten y así nuestra comunidad sigue creciendo en el Retake. Suscribirse al Patreon y al YouTube es tu nueva misión, compañero. ¡Acción Turbo! Como Max Steel. Bien. Seguimos, Fran. Bueno, hemos pasado por cantidad de personajes maravillosos, pero bueno, no vamos a dilatar esto más. Pinky y Cerebro. Vaya serie. Sí. Esa es una serie, eso es lo que yo llamo una serie cambiavidas. ¿Cómo llega Pinky? ¿Cómo llegas tú al personaje? O sea, que eres tú de una vez, haz este casting, haz esta prueba. ¿Cómo fue? Hubo un casting, como solía hacerlo en Etcétera. Probablemente agarraban unos 3 actores que tuvieran el mismo perfil para los personajes. Y entre esos estaba yo. Y después, bueno, ya definitivamente sabes que en Etcétera la comunicación, bueno, y para los que no lo saben, que es era el estudio en el que nosotros hicimos todas esas series y todo eso, era una relación muy distante. O sea, ahí no te decían absolutamente nada. Tú hacías una prueba y a las 2 semanas te llamaban y te decían, vamos a grabar. Y entonces ahí era cuando tú te enterabas que habías quedado. Quedé. Lo voy a hacer yo, qué bueno. Y ahí empezamos a hacer un trabajo
bueno, con Pinky, lógicamente la audición fue, bueno, ver las características de Pinky, que era del grueso del dedo meñique, por eso se llama Pinky, del dedo meñique de la, no sabía de la eso. mano. Tenía los dientes afuera, entonces vamos a buscar una voz que pueda ser así, que pueda ser de alguien que tiene los dientes salidos. Y entonces ahí vas armando el personaje, vamos a hacer una risa, que la risa es distinta a la risa original, que es esa risa, ¿sabes? Claro, con un sonido que ahí. además le deja ese matiz al personaje de su personalidad, todo esto. Ese aderezo, porque un poco me pasó con Bob también, viene ya luego que empiezas a grabarlo, ¿no? Sí. Bueno, obviamente tú lo presentas en el Tú lo casting, presentas, pero sí. luego lo vas puliendo. Claro, yo creo, yo tenía una estadística que era como que a partir del cuarto o quinto capítulo ya tú agarrabas el personaje. En un principio, esos primeros 3, 4 capítulos, tú estás armando. Tú estás viendo qué queda bien, qué no queda bien. Ahí, lógicamente, tienes un entrenamiento de 10 años, como fue mi caso. Ya tenías 10 años doblando en ese momento. Sí, 10. Yo comencé... En el 88, creo. Yo comencé en el 88. El 15 de diciembre de 1988 yo hice mi primer doblaje pagado. Y Pinky llega como en el 96, o sea que habían pasado 8 años. Pero 8 años haciendo doblaje todos los días, casi todo el día. Entonces, claro, tú estás sobreentrenado. Claro. Para lo que te venga. Claro. ¿Sabes? Entonces, ahí ya tú has desarrollado muchísimo la percepción, has desarrollado muchísimo el oído, has desarrollado muchísimo tu capacidad vocal, has desarrollado todo eso porque tienes un entrenamiento de especialista. Y ahí empiezas tú a armar. Empiezas a armar. Siempre busco que los personajes... En algún momento leí que los buenos actores son buenos actores porque distancian a los personajes de sí mismos. O sea, tú agarras un personaje y entre más lejos, entre más te distancias, tu personalidad se distancie del personaje, mejor actor eres. Entonces, bueno, empecé a buscar no, esto no se puede parecer a mí, esta voz, esta risa es muy mía, entonces voy a empezar a distanciarme y lo apliqué también con José María. Entonces esas cosas me ayudaron a ese resultado, pero al final son ejercicios que tú haces como talento, ¿no? Totalmente. Déjame hacer este ejercicio a ver qué pasa, déjame buscar, porque nosotros como talentos buscamos alejarnos de la monotonía todo el tiempo, o sea, la monotonía para nosotros nos mata. Claro. Entonces siempre estamos buscando más allá, ¿qué pasaría si yo? Y los finales, por ejemplo, de el NARF y ese tipo de cosas, ¿vienen de la referencia o son creaciones Sí, tuyas? vienen de la referencia, el NARF, SWORD, POIT. Estos vienen de la referencia, pero uno siempre va ahí adornando y va decorando un poquito más. ¿Y la referencia es en el tono tuyo o tú te divorcias un poquito de la referencia? No, es en el tono mío. Porque Orlando sí se divorció en cerebro bastante. Orlando se divorció un poco más. Sí. Yo no, llegué bastante bien y en alguna canción de repente por ahí se va por muy arriba, pero le meto falsete y también llego, ¿no? ¿Las cantabas tú, las canciones? Sí, de Pinky? las canciones de Pinky las canté yo y en estas últimas generaciones, estas últimas temporadas, todo Pinky, incluyendo canciones, la grabación la hice yo, absolutamente todo lo hice yo. No, todo lo hice yo en mi estudio aquí en Miami. Nadie para esto vamos a usar a otro. No. Todo, absolutamente todo lo hice yo y mandaba el chorizo para allá para... ¿Y cómo suena Pinky cantando más o menos? Un mundo de quesos para ti y para mí. Es una de las canciones que la gente recuerda con muchísimo cariño. Y tu icónica frase que la tienes que hacer, por favor, ¿qué vamos a hacer? Dime, cerebro, ¿qué vamos a hacer esta noche? Lo mismo que hacemos todas las noches. Exactamente. Tratar de conquistar el mundo. Eso sigue siendo igual. Y ahorita he estado viendo, porque como tengo ahorita los capítulos en mi casa, tengo los capítulos originales, entonces he estado repasando eso
Y son geniales los capítulos, la verdad. Sí, son sí, geniales. sí. Porque uno viene, a ver, para los que nos están escuchando, uno graba las escenas de uno no ve todo el capítulo, porque la gente piensa, ¿qué tal ese capítulo? No lo sé. Pero no te muestran el capítulo completo, no. solo van a claro. A tu... Pero como yo ahorita lo hice todo en mi... me mandaron todo el material, entonces lo que hice fue... ahorita, 2 años después de haberlo grabado, ayer, antes de ayer, la semana pasada, he estado viendo capítulos. Y entonces el capítulo completo. Completo, ¿en español o en inglés? Lo estoy viendo en español, pero con el texto en inglés. Con el texto en inglés. No, lo estoy viendo en inglés con el texto en español. Exacto. Exacto. Sí, es una serie genial. Y ustedes, bueno, eso, ustedes se convierten, Orlando y tú, a partir de eso, de esa dupla, de esa serie, en uno de los pioneros, por lo menos por parte del doblaje venezolano, de la industria de doblaje venezolano, en ir a las convenciones, los primeros acercamientos a lo que es hoy en día la gran industria de los Comic Cons, de la cultura geek. Se convierten en los primeros en viajar, los primeros en que, ¿sabes qué? Vamos a ir a México, nos invitaron a presentarnos allá. ¿Cómo fue esa experiencia? Porque hoy en día, bueno, ya sabemos en lo que se ha convertido todo eso, es una cosa muy grande. Una industria, sí. Una industria. Pero en ese momento fueron los primeros eventos que se hacían en México. Y ustedes, como venezolanos, fueron los primeros que fueron. ¿Cómo que se van para México? Decía la gente. Sí, vamos allá a presentarnos. A vernos con la gente. A vernos con la gente. Total. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo surgió? ¿Cómo fue? Echa el cuento. Yo creo, y con todo respeto además y admiración, que es lo que siento por nuestros colegas mexicanos, yo creo que eso fue un cortapisa para el doblaje latinoamericano. De verdad. Porque era la primera vez que unos actores de voz extranjeros iban a otro país para hablar. O sea, ahí la convención era de cómics, no era de doblaje, no era de voces. Simplemente nosotros fuimos como invitados a esta convención, además donde hay un montón, bueno, como son las convenciones, sí, un montón de vendors, un montón de cosas, stands y todo esto, ¿no? O sea, era de book de cómics, o sea, sí, de lo que llamábamos en Venezuela suplementos. Exactamente, eso era, pero mira, vamos a traer a esto un visionario que hubo en México y dijo, mira, esta serie está pegada. Cuando nosotros fuimos a México, todas las peceras que llaman ellos, los carritos por puestos en Venezuela y todo eso, estos tenían el sticker pegado de Pinky Cerebro atrás. O sea, nosotros nos sorprendimos. Nosotros, claro, tú estás metido en tu estudio y tú no estás pendiente, tú no estás consciente de la magnitud que tiene lo que tú estás haciendo. Ahí fue la primera vez que yo me di cuenta de lo que significaba el doblaje para el mundo. Bueno, un día llega un correo electrónico y dice, mira, estamos escribiendo de tal lugar, ya Internet comienza a hacer su magia, te estamos escribiendo de tal lugar, eso fue en 1999, queremos invitarlos a que vengan. ¿Cuánto cobran? Y nosotros así como que, no, nada. Perdón, no. Al contrario, oye, qué honor. Yo las puedo usar. Exacto. Y entonces no cobramos nada. Y cuando llegamos allá, no sé, habían 30,000 personas haciendo fila para entrar a ese auditorio. Y dijeron, debimos haber cobrado. Y yo, pero uno no, por eso uno no estaba consciente de la magnitud de todo esto, ¿no? Estuvimos un par de días allá, 3 días allá en México. Yo tenía que venirme porque además en ese periplo yo estaba en la gerencia cultural del Banco Unión en Venezuela, en Espacios Unión, y solamente me dieron permiso ahí como, bueno, ¿cuánto necesitas? Bueno, vete mañana y vienes pasado mañana, una cosa así, ¿no? Fuiste puntualmente al evento. Fui puntualmente al evento, llegué, hice lo que tenía que hacer, al siguiente día hice lo que tenía que hacer y para atrás otra vez. Y cuando llegó el momento de las firmas y eso, ¿qué te decía la gente cuando se acercaba? No, siempre había mucha sorpresa. A mí me impactó muchísimo que todo el mundo empezó a cantar son Pinky Cerebro, son Pinky, todo un auditorio cantando en vivo, Qué son bonito. Pinky Cerebro. Tú dices, no, pero ¿qué es esto? Y además cantándolo como tú lo cantas y diciendo Narf y diciendo Poit y diciendo todo eso. Yo creo que no estoy seguro si hubo sesión de firmas, ¿sabes? Porque eran demasiada gente, era muchísima gente. Y nosotros en ese momento éramos como una superestrella. O sea, pasen por aquí, no, ya salgan de aquí, pasen por allá. No, ellos no están ahorita para nadie. Hicimos una gira de medios, una cosa, o sea, todo fue muy violento. Dejamos de ser mineros. Exactamente. A partir de ese momento. Yo creo que en
ese momento dejamos de ser... Tanto fue el impacto que yo, cuando me devolví en el avión yo solo, porque Orlando se quedó, o sea, yo me puse a llorar a 30,000 pies de altura, porque yo dije, ¿pero qué es esto? O sea, esta transformación, ¿qué significa esto? ¿Sabes? O sea, no lo entendía, lo estaba procesando. Después llega Orlando a Venezuela y me dice, mira, Frank, yo creo que lo que acaba de pasar es muy importante. Entonces, yo diría, vamos a hacer como una notica de prensa, vamos a llamar a los medios de comunicación, vamos a llamar a las revistas que en ese momento existían. Había una revista, para los que son venezolanos, que se llamaba Entertainment, que era de Supercable. Sí, claro. Que llegaba a tu casa, todos los suscritos. Todos los suscritos. Todos los meses con el recibo de pago. Con el recibo de pago. Esa fue la primera entrevista que a nosotros nos hicieron, pero con esa bastó. Esa parece que le llegaba a la gente que le tenía que llegar. Y a partir de ese momento se dispara el fenómeno de Pinky Cerebro en medios de comunicación en Venezuela. Y empiezan a llamarnos para hacernos entrevistas. Y ya a partir de ese momento ya el doblaje deja de ser de minería y pasa a ser lo que verdaderamente terminó siendo con todo esto, ¿no? ¿Piensas que todo esto de la cultura geek, las convenciones, el encuentro con el público, el coleccionismo, los funcos, las figuras, la firma, la foto, el audio... es nuestra reivindicación. No estoy orinando, estoy sirviéndome algo. Se va a ver en cámara. Oye, no es momento para hacer tus necesidades. No me puedo contener, eso no me lo he preguntado. La edad. ¿Crees que todo eso es una suerte de un acto divino de reivindicación a una profesión maltratada, mal pagada, que has sufrido por muchos años? ¿Cuántos compañeros tuyos que querías que murieron en la pobreza, no? Y quiero. Sí, todavía lo veo. Todavía me impacta. Me impacta mucho abrir las redes sociales y ver a mis compañeros, tanto de doblaje como de teatro, con los GoFundMe, que nadie está exento de eso. Y no importa cuánta plata tengas, porque hoy en día todo ha cambiado, pero me impacta mucho. Y me impacta no porque les esté pasando. Me impacta porque ha sido gente que ha trabajado honestamente, que ha dado lo mejor de sí, que ha ayudado a que la vida duela menos, tanto en el teatro como en las series, los dibujos animados y todo esto. Son médicos del alma. Son médicos del alma, son curanderos del alma. Y que tengan que terminar en esas condiciones. Para mí eso es impactante. O sea, para mí eso me conmueve muchísimo. Y yo pienso que no es justo. No es justo. O sea, yo pienso que el talento, el artista, que viene de arte, by the way, como decía Quintero ahí, debería tener un trato especial en la sociedad. Porque si la sociedad ha llegado a donde ha llegado, es gracias al arte, es gracias a la cultura. O sea, es gracias a eso que nosotros hemos superado a los nazis, que hemos superado 2 guerras mundiales, que hemos superado todas las adversidades. Lo hemos superado por el arte, porque la sociedad siempre va y se refugia en los momentos de crisis más terribles, siempre va y se refugia en el arte, se refugia en la música, se refugia en la pintura, ahí se refugia, ahí se guarda mientras pasa lo terrible. Entonces me parece injusto que muchos de nuestros compañeros tengan que estar tal vez pidiendo dinero, se tengan que estar haciendo movimientos, se tengan que estar haciendo cosas para o a terminar de bien vivir o a ayudarlos al buen morir. ¿Sabes? Es muy complicado. Es muy complicado. Saben que en este tema he estado pensando mucho desde que empezamos a hacer el podcast sobre esto, y como músico y venezolano viví cosas similares. Y me da curiosidad si hay algo que se pueda hacer, sobre todo en Venezuela, porque no siento que en Estados Unidos sufran tanto los actores de voz por eso, para cuidar más el oficio, para que sea mejor remunerado. ¿Hay algo que se pueda hacer con respecto a eso en Venezuela? ¿Hay algún trabajo que quede pendiente? Porque siento que va mucho de la mano de eso, que quizás no estaban bien cuidados en una profesión que era algo quizás desapercibida, no estaba en el mainstream. No siento que era algo por lo que todo el mundo se estaba preocupando, que a ustedes les fuese bien. No sé si me explico. Yo creo, totalmente. Yo creo que es parte y parte, y te voy a explicar por qué.
Yo creo que los artistas y los talentos también tenemos que poner de nuestra parte. Sí, yo, por ejemplo, educarnos. Sí. Yo, por ejemplo, que no sé si es un tema que se va a tratar, pero aprovecho y lo lanzo ahorita, como presidente de la Cámara Venezolana Americana de Comercio, mi discurso inicial fue hacer un llamado a los talentos, a los artistas, al teatro, al ballet, a la música, a la pintura, que trato de incluirlos en todas las actividades de la Cámara. O sea, Sí. mi trabajo ha sido tratar de sensibilizar al sector Empresarial. Que de hecho nos conocimos ahí. Exactamente. Entonces he tratado de hacer eso. Entonces, ¿con qué me he encontrado? Inmediatamente con una cantidad de proyectos y una cantidad de cosas. Dame plata porque voy a hacer una obra de teatro. Dame plata porque quiero hacer esto. Y yo digo, no es dame por ahí. plata. No es dame plata. Es vamos a trabajar juntos. Sí. Y yo creo que eso es algo de lo que nosotros traemos de Venezuela, Sí. que nos hicieron creer en un determinado momento que nosotros teníamos ese derecho, porque el CONAC venía y te daba una asignación. El arte era subvencionado. Era subvencionado y Ya. entonces te daban esa... Tú decías, no, yo tengo derecho porque yo soy un elegido de Dios. Yo siento que en la música sí, no, y sí se vive mucho eso, que es como que como sé tocar guitarra, por ende se me debe dinero. Y es bueno, pero espérate, Sí. crea una propiedad intelectual que genere dinero. Que genere dinero. Yo estuve escuchando una vez un podcast de cómo piensan los pobres. Y a veces siento que tenemos un poco de eso, que es que tú sientes que la sociedad te da algo. O sea, el pobre es pobre y ellos piensan que es porque alguien se los quitó. No porque ellos no han trabajado o porque ellos no han tenido opción a tener oportunidades. No. Fue que alguien me lo quitó. Claro. Para ver, ahí va Luis Carreño con ese carrazo. Eso es a fuerza de... ¿Sabes? Claro, Porque sí, yo no sí. lo logro. Ahí, bueno, eso Eso, en aquí nuestro país, sobre todo, hemos sido víctimas de Claro. eso a unos niveles bastante grandes. Pero tú no sientes que ya el oficio del actor de voz hoy en día es una profesión mucho más reivindicada, es un negocio mucho más completo, profesionalizado, más grande. Si tú me preguntas, Luis, o si ustedes me preguntan, yo creo que estamos en un muy buen momento en este momento. Lo Sí. que pasa es que hay que meterle cabeza, hay que trabajar, hay que echarle, hay que poner la lámpara, hay que tirar el micrófono, hay que arreglar el set, y eso ahora nos corresponde a nosotros. Correcto. Entonces, los talentos que no estén activados con eso desaparecen o van a estar a merced de los que sí lo hacen. Es la nueva industria. Esta es la nueva industria. O sea, ya la industria no funciona como hace ni siquiera 5 años atrás, Sí. antes pre-COVID. Sí. Ya la industria es completamente diferente. Entonces, tenemos que adaptarnos, pero no queremos adaptarnos porque es que yo soy un elegido de Dios. Claro, no te puedes quedar pegado en esa. Sí, Sí. tal cual. Sí. Entonces tengo eso. No, la compañía de ballet tal. No, pero es que nosotros deberíamos no. Tenemos que buscarlo. No, pero es que nosotros los pobres balletistas. No, pobres balletistas no. Hay que buscar una forma, hay que hacer merchandising. Eso tenemos que aprenderlo aquí. Sí. Tenemos que hacer otros recursos, tenemos que hacer unos encuentros de networking, tenemos que sensibilizar a la gente con respecto al arte, a la cultura, a todo esto. Si no lo hacemos, no va a existir el cambio, no va a pasar. Y creo que es un poco de mentalidad subdesarrollada. Interesante. No, pero es que sí, tal cual. O sea, porque sí siento que fue como arrancamos. Pues también creo que hay una responsabilidad parte del artista de educarse y entender cómo es que gano yo dinero con esto. Claro. Y poder buscarlo, pues, porque Claro. tú lo tienes que buscar como artista. Yo lo hablo en todas las conferencias y por donde puedo. Creen su árbol de las oportunidades, vuélvanse actores polivalentes, manéjense aprendan a navegar en diferentes medios, generen proyectos. En este tiempo, en este momento, ya no estamos en el teléfono pegado, el teléfono de cable de los 80, Sí. esperando que nos llame un productor para darnos una oportunidad, una disquera. Ya eso no existe. Ahora tú te creas el trabajo. El trabajo si no tengo trabajo, me lo invento. Esa es la premisa, ¿no? Creo un proyecto. Tal cual. Me Mira, muevo. la semana pasada me pasó algo, que estaba en un lugar tomándome una cerveza, llega la persona que nos invitó para ese lugar y viene con su novio. Ah, mira, mi novio. Ah, hola, ¿cómo estás? Mucho gusto y tal. Y el tipo se sienta a mi lado y empezamos y nos tomamos una cerveza y nos ponemos a hablar y todo el tema y todo el rollo. Y el tipo me dice, yo soy el director de casting de Telemundo. Y yo, oh, qué nice. Cool, sí, porque viene un proyecto y todo el tema y oye, tal y no, otra, sí, otra y tal y tal. Y bueno, pana, qué gusto, encantado en conocerte, chao, tal. Y al siguiente día el tipo por las redes sociales y todo el cuento.
Y yo decía, oye, ¿cómo han cambiado las cosas? Porque antes, cuando yo era actor que vivía de actuar, no puede ser, hermano, mira, ven acá, vamos a hacer, yo quiero estar trabajando en un proyecto y todo el rollo. No, ¿por qué? Bueno, porque yo tengo una plataforma que me permite ver al tipo a los ojos y decirle, bueno, mira, yo soy actor, existe la posibilidad de que pueda trabajar contigo, pero si no, igual me da lo mismo porque yo sigo en mi onda y en lo que estoy haciendo, ¿sabes? Claro, estoy desarrollando mis proyectos. Ya me pone en otra posición. Sí. Ya me pone en otra posición. Sí. Entonces eso también nosotros tenemos que aprenderlo. Claro, no todos tenemos la misma estructura, ¿no? Bueno, todos somos diferentes. Todos somos sin duda diferentes. alguna. Hay gente Bueno, y que no. llegar a ese punto te tomó tiempo. O sea, Claro, mucho trabajo, tiempo. pues. Sí, a ver. Y también muchos errores, Sí. mucho ir atrás y Claro. ir adelante. Y hablando de eso, déjame, antes de entrar en esas profundidades, ir a nuestra tercera pausa en el retake, antes de entrar en las aguas profundas. Esto va a ser una temporada especial. Segunda temporada, Fran Carreño y Luis Carreño haciendo reflexiones. Hoy ha estado filosófico el episodio. Hoy ha estado filosófico el retake, pero está bien porque hay mucha gente joven que nos escucha, mucha, y nos ve en toda Latinoamérica. Además, por eso yo trato siempre de las referencias que usamos cuando mis invitados son venezolanos, pues obviamente las referencias son venezolanas, pero cuando estén mis invitados, aprovecho la pausa para contarles que vamos a hacer nuestra temporada mexicana del retake, por supuesto con toda mi familia de actores mexicanos, que son mi familia hoy en día porque son mis compañeros en las convenciones y la verdad que son mis hermanos también. Ahí tendremos invitados maravillosos del doblaje mexicano. Vayan comentando, además les pido que invitados quieren ver en el retake, qué invitados quieren ver. Bueno, obviamente hemos pensado en grandes y queridos amigos como Mario Castañeda, René García, en fin, pero ustedes vayan poniendo en los comentarios qué invitado quieren ver aquí en el retake, porque vamos a hacer temporada mexicana, esperamos hacer temporada argentina con el doblaje argentino, temporada chilena, temporada venezolana en Venezuela, para que todas las voces con las que crecimos pasen por acá por el retake. Y también tenemos que obviamente hacer nuestras temporadas de cobertura de eventos y comunidad cosplay y también youtubers y todo lo que tenga que ver con nuestro maravilloso mundo geek. Y en vivo, ya nos dieron la idea. Y en vivo, además nos acaba de dejar Fran aquí una nueva idea de hacer funciones en vivo del retake con preguntas y respuestas de la audiencia. Maravilloso. Los de Venezuela y México yo los haría en vivo. Sorry, yo como productor. Oh, muy bien. O sea, mira cómo está la computadora tecleando ahí. Yo los haría en vivo porque hay público suficiente. Sí, y muy bonito para todo esto. Ya saben, like, comenta, suscribe y comparte. Por primera vez. Por primera vez porque vi el guión. Bien, Pedrito. Bueno, estreno todos los domingos. El retake se estrena todos los domingos a las 11 de la mañana. Como alegre despertar de tu día domingo. Ahí va a estar cada episodio del retake todos los domingos a las 11 de la mañana, un episodio nuevo en todas las plataformas digitales. Y por supuesto nuestro Patreon, apóyanos, suscríbete y ahí pues vas a tener contenido exclusivo como lo que viene ahora, los momentos más candentes del retake, ahí los vas a tener y aparte muchas otras cosas más. Es una comunidad que estamos creando para celebrar la cultura geek. Únete al retake acá en Astro Studio, este maravilloso estudio donde lo estamos haciendo todo. Cortesía, era mentira, cortesía no, cuesta una fortuna. Un poco de plata, claro. Sí, saqué una línea de crédito del equity de mi casa. La buena onda. Un segundo mortgage. No, mentira, son unos socios maravillosos, son Adrián y Osvaldo Graciani, que es el productor ejecutivo del retake, y socios, Adrián y Catherine y Pedro y Gonzalo y los otros 80 empleados. Los otros 80 empleados. Nos hemos unido con mucho cariño para hacer este proyecto y lo estamos disfrutando tremendamente, así que no me canso de... Gracias, chicos. No, gracias a ustedes. Bueno, se viene la candela. Ajá, yo creo que sí se viene la candela. ¿Por qué? Yo siento que tú en determinado momento reniegas un poco del doblaje. No sé si en algún momento te has arrepentido de eso por el giro que ha dado la industria. Y no sé por qué lo dejas como talento. No sé por qué dejas como talento el escenario.
donde te destacabas tanto. No sé por qué dejas como talento un poco en la industria de la voz, aunque siempre vuelves, ¿no? A raticos, pero a ratos pequeños. Celebro que te hayas convertido en probablemente otra vez el pionero de la educación en el mundo de la voz. Sí, sin duda alguna lo fuiste, junto con referencias muy claras como Renzo Jiménez, que también es un pionero en el tema de la formación de actores de voz. Creo que están los dos ahí más o menos de la misma época. En Venezuela, en México, por supuesto, sí. En otras industrias, por supuesto, hay otra historia, ¿no? Claro, claro. Y eso lo celebro muchísimo. Pero siempre me ha quedado como fanático de tu trabajo, aparte de hermano, esa sensación de que, wow, ¿por qué no más carrera? Porque en mi caso personal, pues yo me he dedicado solo a ser intérprete, siempre, sin parar. Y tú abandonaste en un punto y te fuiste a otra rama, la formación, creaste Voces de Marca, la academia, que derivó luego en BDM Radio y muchos otros proyectos. Te fuiste a la gerencia cultural, hiciste otras cosas, pero quedó esa necesidad de verte en los escenarios más y de verte interpretando más personajes a lo largo de tu vida. ¿Por qué? Yo creo que he tenido una